Hola a todos, bienvenidos al Autonomous Database Learning Lounge. Yo soy Marcos Anasibia, parte del gerente de productos de Autonomous Database, y hoy vamos a hacer una sesión muy interesante sobre entender lo que hace el ingeniero de datos cuando trabaja con inteligencia artificial, ¿verdad? Y todo el soporte que él da. Entonces, para la agenda de hoy, tenemos a Javier de la Torre Medina. Él va a explicar básicamente cuál es el problema, ¿verdad? Que uno trabaja con IA el día entero y tiene problemas con los datos no son muy buenos o no están muy bien arreglados. Entonces, el resultado simplemente va a ser ese problema, ¿verdad? Que no tienes los datos suficientes como para responder las preguntas. Entonces, Javier va a mostrar cómo funciona eso y también va a explicar la parte de la herramienta que se llama Data Studio, que viene incluida ya con el Autonomous Database, y va a presentar cómo utiliza esa herramienta de diferentes maneras. Um, Hay gerentes de producto que van a estar mirando sus preguntas, entonces en cualquier momento, si tienen preguntas, pongan las preguntas ahí en donde ven preguntas y respuestas, ¿ok? En Zoom. Y también nosotros vamos a enviarles algunos links, algunos enlaces directamente en el chat. ¿Ok? Entonces, fíjense en el chatear cuando nosotros vamos a estar poniéndole enlaces. ¿Ok? Y la grabación va a estar disponible en algunos días en el link que ven acá en la pantalla. ¿Ok? Entonces, bueno, antes de más nada, hay algunos enlaces importantes de Autonomous Database que quiero compartir. Estoy poniéndolos ahora ahí en el chatear. Y se pueden fijar. Entonces, esos enlaces los llevan a lo que es la nueva página nuestra de empezando con Autonomous Database, ¿verdad? Pero además también tenemos la parte de LinkedIn o de X y también donde ustedes pueden hacer sus preguntas directamente. Entonces, tanto en Stack Overflow como en Slack. Tenemos un workspace en Slack. Básicamente ese es abierto, entonces cualquier persona puede entrar a registrarse. Este es el grupo del Oracle Developers y ahí adentro hacen una búsqueda por Oracle Autonomous Database y nosotros podemos conversar y no directamente responderles preguntas por allá. ¿Ok? Muchas gracias. Entonces lo que vamos a hacer ahora es yo voy a parar de compartir y te voy a dejar compartir. Muchas gracias por estar con nosotros, Javier. Y te dejo la sesión. Gracias por compartir con nosotros hoy. Muchas gracias, Marcos, por las encuestas, porque sí me da un poquito de overview de la audiencia y de lo que conocen. Y la sesión de hoy nos gustaría hablar de, hay un puesto, un rol en las empresas que es muy común, que es el ingeniero de datos. Y en este caso vamos a hablar cómo aprovechar la IA generativa para optimizar el trabajo del ingeniero de datos, ya que la base de datos autónoma utiliza e integra muchas de estas herramientas, utilizando Data Studio, que es una herramienta visual, una interfaz gráfica para la base de datos autónoma, que nos va, como comentaba, nos va a permitir optimizar el trabajo del día a día, ¿no? Pero exactamente para aquellas personas que no conozcan un poquito en qué consiste el rol del ingeniero de datos, pues tiene como tres tareas principales, las cuales van a ser, pues por ejemplo, cargar datos, es decir, yo voy a tener distintas fuentes de datos que puede ser, por ejemplo, de un ERP, de un CRM, de una aplicación de tercero, de una aplicación desarrollada a medida, y yo necesito cargar esos datos y una vez que los tenga necesito transformarlos, limpiarlos para poder servirlos normalmente a departamentos internos, aunque podría ser también externos. Normalmente el ingeniero de datos tiene como dos clientes principales dentro de una empresa, que sería el departamento de analítica o, por ejemplo, el CEO de una empresa, de la cual quiero obtener la información de cómo va el negocio al día a día, yo quiero sacar un informe, quiero saber cómo van las ventas, etcétera. Pero también es un pilar fundamental para el equipo de Machine Learning, es decir, tener esos datos ya disponibles y limpios pues, para crear esos algoritmos de Machine Learning o crear o mejorar aplicaciones, etcétera, etcétera. También una de las cosas que es muy importante, pues estamos viendo pilares o características que tiene que tener en cuenta el ingeniero de datos a la hora de construir una solución, y me gustaría también hacer un poco de hincapié primero en la arquitectura del dato, ya que va a ser muy importante esta arquitectura del dato, ya que nos va a hacer tener una cierta dependencia de cómo vamos a hacer las distintas tareas que estamos viendo en este proceso, ¿no? Lo primero, estamos viendo que necesito integrar distintas fuentes de datos. Lo ideal para un ingeniero de datos es una solución
que sea completa y sencilla, en la cual me permita tener agilidad para poner el dato disponible para negocio, que es lo más importante. Sea negocio, ya comentaba, el equipo de Machine Learning, el equipo de analítica o cualquier persona o departamento que quiera consumir ese dato. Por ello, una de las ventajas competitivas que tiene la base de datos autónoma es que trabajamos en un modelo que denominamos convergente. Exactamente, ¿qué significa convergente? Significa que yo puedo trabajar con cualquier tipo de dato directamente en una única base de datos, en este caso, la base de datos autónomos de Oracle. Sin embargo, los que deciden utilizar base de datos de terceros, que son bases de datos especializadas, como puede ser MongoDB, Snowflake, Redshift, etcétera, etcétera, estos clientes al final se dan cuenta de que tienen una pequeña problemática, y es que al final los datos están divididos o repartidos en distintos silos, lo que hace que el ingeniero del dato tenga más peso en la parte de carga y transformación y sea muy ineficiente a la hora de intentar servir los datos a negocio. Mientras que utilizando toda la ventaja que tiene la base autónoma, permite poder mezclar y consolidar distintas fuentes de datos, distintos tipos de datos, por lo cual, a la hora de hacer un cuadro de mando, me da igual exactamente si estoy utilizando tipos de ficheros o datos tipo JSON, columnales, relacionales, tipo grafo, tipo blockchain, me da exactamente igual porque yo puedo trabajar con la base autónoma como una única fuente de verdad. Además, lo que nos va a permitir la base autónoma es poder crear una arquitectura Lakehouse, que está muy de moda a día de hoy, ya que me permite tener esta cierta flexibilidad de poder calcular o trabajar con cualquier tipo de dato. Por ejemplo, hay clientes que a la hora de empezar a construir un data lake aprovechan y empiezan a utilizar solo la base de datos autónoma, ya que me permite estas características de las cuales vamos a ver en el día de hoy, es decir, transformar el dato, calcularlo, hacer machine learning, calcular cualquier tipo de datos. Es decir, puedo utilizar la base autónoma como ese tipo de arquitectura. Sin embargo, hay clientes que van un poquito más allá y dicen, bueno, está muy bien, pero yo quiero poder integrarlo, por ejemplo, con un servicio de Big Data tipo Spark, o lo quiero integrar con un catálogo de datos que me consolide los metadatos de distintas fuentes de datos, o yo necesito una herramienta de ETL, por ejemplo, como OCI Data Integration, etcétera. Pues también está muy fácil poder integrar para construir este tipo de arquitecturas. Pero es que más allá, la típica pregunta que me dicen es, de acuerdo, Javier, eso está muy bien, pero yo no tengo todas las fuentes de datos en Oracle. Puede ser que también estén en fuentes externas. Y una de las grandes ventajas competitivas que tiene la base de datos autónoma es que es una plataforma abierta, por lo cual significa que yo puedo trabajar prácticamente con cualquier tipo de fuente de datos. Por ejemplo, yo puedo conectarme a cualquier tipo de Object Storage, puede ser de Oracle, el de Azure, el de Google, el de AWS, y además puedo leer cualquier tipo de dato que esté almacenado en ese tipo de Object Storage. Por ejemplo, puede ser Avro, puede ser Parquet, puede ser CSV, puede ser JSON, puede ser Apache Iceberg, me da exactamente igual. Y lo bueno es que yo puedo o cargar datos o crear tablas externas. Es decir, los datos van a residir en este Object Storage, pero yo puedo también realizar esa lectura bajo demanda si no quiero cargarla. Además, si venéis del mundo de Oracle, sabéis que tenemos un concepto que se llama Database Link, es decir, poder conectarme a otra base de datos para consultar datos. Y desde la base de autónoma puedo crear estos Database Links o estos Direct Query Access que me permiten acceder a datos que son de fuentes de terceros, es decir, un SQL Server, un MySQL, un Postgres, etc. Es decir, imaginaros que yo tengo una herramienta de BI encima que me hace un cuadro de mandos y yo puedo estar automáticamente consultando datos que pueden estar en un Postgres, en un SQL Server, ficheros Parquet y datos que están dentro de la propia base de datos autónoma. Es decir, he simplificado al máximo el movimiento de datos que es necesario, pero si en caso de que yo quisiera, por ejemplo, hacer ciertas transformaciones, la base autónoma también dispone de una herramienta que se llama Data Transforms, que me permite hacer un LT de forma muy sencilla y que tiene cientos de conectores, los cuales yo puedo conectarme con cualquier tipo de fuente de datos. Por lo cual es cualquier casuística que un ingeniero de datos quiera cubrir, lo podría realizar. Además, la potencia de todo esto es que al ser un servicio gestionado, vamos a tener una interfaz gráfica que nos va a permitir hacer todo este tipo de tareas. Es decir, yo puedo hacer el modelaje de datos, yo puedo trabajar con datos JSON, yo puedo compartir datos, puedo hacer Machine Learning, puedo construir mi cubo o lab
que ahora se llaman vistas analíticas, también directamente la base autónoma, las funciones de seguridad, puedo crear servicios REST. Es decir, todo esto se va a exponer como servicio en una interfaz gráfica que se llama Database Action como nombre general. Y como podéis ver, tenemos una interfaz gráfica muy sencilla porque el objetivo es que cualquier usuario que empiece a trabajar con Oracle no le hace falta que tenga cualquier tipo de experiencia previa para poder empezar a trabajar directamente. Por lo tanto, si vamos a trabajar tanto con las herramientas de desarrollo o con la herramienta de Data Studio, donde nos vamos a centrar principalmente hoy, vamos a ver que vamos a tener un tipo de asistente, unos wizards, que nos van a guiar durante el proceso para que sea podamos consumir los datos de la forma más sencilla posible. Hasta aquí estamos hablando un poco de las posibilidades, un poco desde la arquitectura y las posibilidades. Pero también hemos dejado para el final lo mejor, que es la parte de la IA generativa, ¿no? Y es que Oracle dispone de una funcionalidad que está dentro de la base autónoma que se llama Select AI. Lo que va a permitir Select AI es poder hacer preguntas de lenguaje natural directamente a la base de datos y automáticamente me va a responder. Es decir, no me hace falta ningún tipo de conocimiento previo sobre los datos que están dentro de la base de Oracle para hacer consultas SQL. Esto se hace mediante la integración con distintos LLM, como puede ser OpenAI, Cohere, Llama, desde los que son más populares a día de hoy en el mercado, para hacer ese tipo de integraciones. Y lo bueno es que está dentro del motor de la base de datos Oracle y además está embebido dentro de la interfaz gráfica. Como esto seguramente os ha llamado la atención, la siguiente pregunta es, muéstramelo. Yo quiero ver todo esto que me estás comentando ahora mismo. Para ello, vamos a simular un caso de uso. Vamos a suponer que vamos a entrar en una industria que se llama Movie Stream. Esto es porque tenemos unos Live Labs específicos para, si queréis hacer o replicar estos ejercicios, podéis ir a los Live Labs y buscar por la parte de Movie Stream. Es decir, somos una empresa que es muy parecida a una empresa de películas vía streaming, ya puede ser como Netflix, Amazon Prime, etcétera, etcétera. Y resulta que yo como ingeniero de datos acabo de entrar nuevo a la empresa. Es decir, no tengo mucho conocimiento de qué datos tengo, cómo puedo trabajar. Por lo tanto, me interesa optimizar al máximo mi trabajo y ser productivo desde el día 1. Y aquí tengo dos objetivos principales. El primero, el equipo de analítica, el equipo de BI me ha dicho que quieren entender mejor a sus clientes. Es decir, quieren trabajar con cuadros de mandos de una forma ágil y sencilla y tenemos que proporcionarle las herramientas para que puedan consultar esos datos de una forma ágil. Y además tenemos el equipo de Machine Learning que nos pide los datos, que se los tenemos que compartir porque quieren categorizar, nos han pedido un trabajo de categorización previa de los datos y una vez que está hecha esta transformación, que se los demos, que los obligamos porque ellos quieren, por ejemplo, trabajar con Python o trabajar con sus librerías de la forma más fácil. Para ello, vamos a hacer todos los pasos que tenemos aquí. Vamos a cargar datos, vamos a utilizar la IA generativa para poder entender cómo están distribuidos los datos y luego los vamos a servir. Así que para ello vamos a pasar directamente a la demostración y como podéis ver aquí, yo tengo ya disponible una base de datos autónoma que he creado, que es muy fácil de crear. Lo único que tengo que hacer es definir cuántos recursos voy a utilizar de cómputo y de almacenamiento y a partir de aquí, una vez ya la tenga creado, ya puedo empezar a trabajar. Aquí fijaros que hay mucha información que sería más para el administrador de este servicio. Pues si yo quiero montar un disaster recovery, los backups, la parte de red, mantenimiento, ¿de acuerdo? Toda esta parte de monitorización, etcétera. Pero a mí me interesa la herramienta de Data Studio que os estaba comentando anteriormente. Desde aquí, fijaros que yo tengo ya distintas URLs en las cuales yo se la puedo pasar a los distintos departamentos para que consuman directamente esa interfaz gráfica. Pues la primera parte que me interesa es la parte de Database Actions, que voy a entrar porque el primer objetivo que teníamos para el día de hoy es cargar los datos. Entonces ya tengo un usuario, que en este caso se llama MovieStream, y en lo cual yo quiero empezar a hacer análisis. Entonces tenemos esta ventana principal, que es un poquito de resumen de las distintas tareas más populares para acceder de forma rápida, pero también tengo la parte, como comentaba, la parte de desarrollo, y también tengo la parte del Data Studio, que es para hacer toda la parte de carga de datos, análisis, etcétera, etcétera.
Entonces, la primera parte que me interesa es la carga de datos. Como os comentaba, yo tengo distintas formas de cargar datos y para eso tengo el asistente que me va a ayudar. Puedo cargar datos dentro de la base de datos, puedo hacer un link data, que es dejo los datos donde están y creo una tabla externa que me permita consumir esos datos, o puedo, por ejemplo, consumir los datos en tiempo real en caso de que alguien, cada vez que deje, por ejemplo, un ficherito en el S3, un Object Storage, automáticamente lo va a insertar dentro de la base de autor. Por lo tanto, para casos de uso que sean, por ejemplo, tipo IoT, etcétera, pues son datos que son muy útiles para que siempre estén disponibles lo antes posible para negocio. Vamos a empezar, por ejemplo, para la carga de datos. En este caso, pues veréis que yo tengo distintas opciones aquí arriba para hacer este tipo de carga de datos y lo que me interesa es, por ejemplo, cargar desde la nube. En este caso, fijaros que es una URL de un Object Storage que es completamente público, que se utilizan para la parte de demos y fijaros que yo directamente pues tengo aquí distintos ficheros, que pueden ser CSV o pueden tener datos particionados en formato Parquet, ¿de acuerdo? Que yo puedo automáticamente empezar a utilizar. ¿Cómo puedo cargar este tipo de datos? Pues simplemente puedo arrastrar y soltar y lo que va a hacer automáticamente es analizar los metadatos de la información que yo estoy analizando con esta parte de CSV. Y fijaros que me está dando un warning. Vamos a ver exactamente por qué tengo un warning. Y es porque, fijaros, lo primero que ha hecho es crear la definición de crear una tabla, con el nombre de la tabla, en este caso pues le ha puesto otro número porque la tabla ya existe, pero en este caso fijaros que me está reconociendo que hay un campo que es email, que es un correo electrónico. Es decir, es información sensible que normalmente debe ser protegida y que ahora base de datos autónoma ya no está recomendando que tengamos cuidado a la hora de guardar ese tipo de información porque a lo mejor necesitamos por regulación dependiendo del país o de la industria, cierta protección extra. Por lo tanto, ya estamos aquí utilizando la parte de la IA generativa que nos está ayudando un poco a entender los datos que hay por debajo. Simplemente para que veáis que la parte aquí justo de configuración, yo puedo utilizar el perfil en este caso estoy utilizando OpenAI para mostrar que es una base de datos abierta y que incluso puedo utilizar también la opción para detectar información sensible. Incluso puedo automáticamente ya tener integración con servicios de Natural Language, de lenguaje natural, en el cual, por ejemplo, yo puedo seleccionar cierta columna y, por ejemplo, yo quiero hacer un análisis de sentimiento o yo quiero, por ejemplo, obtener las frases, las palabras clave que hay en ese tipo de frases. Por ejemplo, si yo estoy, en este caso, pues no tengo este tipo de tabla, pero si tuviera una tabla en la cual tengo las opiniones de las películas o de los clientes que están consumiendo las películas, pues automáticamente podría optimizar esa información y tener un análisis de sentimiento de una forma rápida, utilizando una integración nativa con el servicio de inteligencia artificial para tener esos datos rápidamente para negocio. Fijaros que al yo hacer directamente una parte de cargar, me hace el crear una tabla. Sin embargo, si me voy para atrás y le doy la parte de link data, vamos a ver que si yo lo edito va a cambiar un poquitín los metadatos. Y esto porque lo que va a hacer es que automáticamente me crea una tabla externa. Es decir, los datos van a seguir recibiendo en la parte del Object Storage. Además, tenemos una parte muy interesante de la IA generativa cuando estamos, por ejemplo, construyendo algún tipo de dato ficticio para ver si funciona mi herramienta o toda la parte de cuadros de mandos, etcétera. Puedo utilizar, por ejemplo, una fuente de inteligencia artificial. ¿Esto qué significa exactamente? Esto lo que me va a permitir es que yo puedo generar datos ficticios y automáticamente me va a crear una tabla para poder consultar ese tipo de datos. Por ejemplo, aquí ya me viene una serie de ejemplos de, por ejemplo, cuáles son los top 10 países con su PIB y automáticamente lo que va a hacer es, cuando lo de Submit, es un cuadro de mando en el cual yo puedo meter cualquier tipo de información y me va a generar estos datos que en este caso van a estar realizados por OpenAI, porque es la integración que tengo, y automáticamente podría crear una tabla con estos datos que tengo aquí. Por lo tanto, esto también me agiliza el trabajo de poder saber si los procesos de ETL, las aplicaciones que van a consumir los datos al final, pues son o funcionan correctamente y me agiliza toda la parte del trabajo del ingeniero de datos.
Hasta aquí fijaros que hemos visto que la parte de carga de datos es muy, muy sencilla. Por lo tanto, yo tengo mis datos ahí, pero ahora necesito entenderlos. Y para eso, por ejemplo, nos vamos a ir a la parte de SQL y lo que vamos a hacer es lanzar una serie de consultas. Fijaros que tengo muchísimas tablas, ¿de acuerdo? Y yo lo que necesito es entender exactamente cómo funcionan esas tablas, qué es lo que está pasando por detrás. Y lo que he hecho es, ya he activado la funcionalidad de Select AI, la he preparado para la demo, por los cuales yo puedo ya directamente hacer consultas automáticamente a la base de datos autónoma. Lo bueno es que esto lo tengo automáticamente, como comentaba, integrado en el core de la propia base de datos. Es decir, yo puedo hacer una consulta SQL, por ejemplo, que me diga cuáles son mis clientes, mis segmentos, mis top 3 segmentos de clientes y además que me lo narre. Es decir, yo quiero que me diga cuál exactamente, de una forma narrada, como si estuviera hablando con una persona, cuáles son ese tipo de categorías de clientes que tengo. Pero solo 3, pero quiero entender. Y aquí ya estoy viendo que automáticamente, sin decirle nada, ya reconoce que hay alguna tabla que tiene ese tipo de categoría y que además pues, estoy viendo que estos son los top 3 clientes de segmentos que yo tengo. Pero claro, sabemos que la IA generativa puede tener ciertas alucinaciones, es decir, puede fallar, y por lo que a mí me interesa es poder consultar cuál es la sentencia SQL que me está generando por debajo, ¿no? Y voy a hacerle otra pregunta distinta. ¿Cuántos clientes tengo por cada segmento de cliente que tengo disponible? Pero en este caso lo que voy a hacer es que me diga show SQL. Es decir, muéstrame la SQL que tú estás generando. Y esto lo que va a hacer es que los metadatos de la tabla se lo envía a OpenAI y me devuelve la consulta SQL que estamos viendo aquí. Y si yo le ejecuto, pues me va a dar el resultado con las tablas de cuántos clientes tengo por cada una de las categorías que ya tengo predefinidas. O sea que ya voy teniendo un poquito más de información sobre mi base autónoma, yo como persona nueva que acabo de entrar en la empresa. Y como luego vamos a ver, una de las ventajas de que esté embebido dentro del motor es que luego voy a poder crear unas aplicaciones muy potentes utilizando la IA generativa. Lo enseñaré al final en la parte de cómo servir el dato utilizando la IA generativa. Y por último, es decir, ya estoy viendo que, bueno, voy a necesitar hacer algún tipo de join, pero una de las preguntas que me hace negocio es decir, oye, ¿cuál es el género favorito? El top, el número 1. Pues digo, oye, ¿por qué no le puedo hacer este tipo de consulta a Select AI y que me devuelva esta información? Y aquí vamos a ver que me está construyendo una SQL que es bastante grande. Es decir, ya empiezan a entender por qué la empresa necesita un ingeniero de datos que ponga el dato de una forma sencilla para el negocio, que pueda consultar los datos y que pueda realizar este tipo de consulta, ¿no? Entonces, vamos a consultar para ver que efectivamente la consulta que me ha generado tiene algún tipo de resultado. Y vemos que sí. Que tenemos aquí cuál es el segmento de cliente que tienes más... es el favorito, ¿no? El más popular. En este caso, pues ya sabemos que una de las cosas que nos están pidiendo negocio y tanto el equipo de Machine Learning es decir, oye, yo necesito ya los datos agregados, incluso hacer ciertas categorías, porque necesito consultar los datos. Es decir, yo no quiero hacer este tipo de join tan frecuentemente porque es ineficiente. Yo quiero ya tener los datos listos para consultar de la forma más fácil. Es por ello que lo que vamos a hacer es transformar el dato. Para ello, vamos a utilizar otra herramienta que se llama Data Transforms, que es la herramienta de ELT que nos va a permitir directamente pues, trabajar y crear ese tipo de transformación del dato. Y aquí fijaros pues, que una de las cosas que había comentado durante la presentación es que tengo muchísimas conexiones. En este caso, pues como solo estoy trabajando con la base autónoma y datos que son externos, pero lo tengo directamente integrado con Autónomos, solo tengo una conexión a la propia base de datos autónoma, pero yo podría crear conexiones pues, a muchísimas fuentes de datos para poder agilizar toda la parte de transformación del dato. Como podéis ver que hay más de 100 conectores. En este caso ya lo tengo preparado simplemente para que veáis cómo sería ese trabajo de ETL. Y lo que voy a hacer es, ya tengo aquí definido un data flow, ¿de acuerdo? Que se llama Customer Sales Analysis. Y en los cuales yo quiero hacer los dos requisitos
que me han pedido las áreas de negocio. Uno, ya hemos visto que utilizando Select AI, yo necesitaba hacer un montón de joins entre las distintas tablas que analizando el SQL que me ha generado, pues ya veo cuáles son las joins que tengo que hacer. Entonces, fijaros que esto es muy sencillo porque simplemente yo puedo hacer un drag and drop y automáticamente pues ya tengo aquí la posibilidad de construir este tipo de dashboard. Y además, lo que puedo hacer, es decir, fijaros que ya tengo esta tabla, automáticamente tengo toda la parte de los joins, pero otro de los requisitos del equipo de Machine Learning es que querían categorizar en base a las ventas. Es en este caso donde fijaros que yo tengo de mi tabla principal una agregación, ¿de acuerdo? Que va a tener, estoy cogiendo solo dos columnas inicialmente, que serían, uno, el ID del cliente y luego la suma total de las compras que está haciendo de las películas de mi plataforma. Y luego, recomendado por el equipo de Machine Learning, lo que estoy haciendo es un quantile binning, es decir, poner en distintos buckets o categorizar en distintos buckets dependiendo de los parámetros que yo le pase. Y yo lo que le estoy diciendo es que quiero crear 5 categorías de clientes y que quiero que me va a utilizar la suma, esta agregada que tenemos aquí. Y con esto, pues al final me lo va a añadir como una columna para que esté a disposición del equipo de Machine Learning. Una vez que ya tenga hecha esta ELT, automáticamente yo puedo validar y ejecutar este proceso y ya automáticamente lo tendría como una tabla que está guardada dentro de la propia base autónoma para consumir. Ahora que ya tengo, digamos, los datos disponibles, yo se lo quiero dar, vamos a cubrir el primer caso de uso, que es yo quiero darle unos cuadros de mandos sencillitos a negocio que puedan permitir calcular pues, tendencias, las ventas, etcétera, etcétera, con el equipo de negocio. Para ello, tenemos aquí, si nos vamos otra vez al menú principal del Database Actions, tenemos la parte de Data Analysis. Lo que va a permitir el Data Analysis es crear estos cubos que tradicionalmente se llamaba OLAP, ahora se llaman vistas analíticas en Oracle, y lo que me va a permitir, simplemente para mostrar primero el resultado final, es poder construir unas gráficas como la siguiente, en las cuales pues, dice, oye, yo quiero ver el total de las ventas por género, por si está casado, por dispositivo. Es decir, yo puedo arrastrar y soltar, ver automáticamente este tipo de resultado, incluso hacer este tipo de filtrado. Decir, oye, quiero saber cuántos clientes se conectan por iPhone. Y automáticamente pues lo podría ver. Pero ¿cómo puedo construir estos cuadros de mandos tan sencillitos para negocio? Pues lo primero que voy a hacer es crear esta vista analítica. Y para esto tenemos un asistente que nos va a permitir construir esta vista analítica. Lo voy a editar para que veáis, porque el proceso sería exactamente el mismo, y en la cual aquí nosotros tenemos que definir lo que sería una tabla de hechos y otra tabla de dimensiones. Y eso automáticamente aquí lo podemos directamente definir con el asistente. En este caso, por simplicidad, para que veáis la potencia, pues lo tenemos todo en esta tabla que ya hemos utilizado como la parte de LLT, que sería el Customer Sales Analysis, es decir, voy a utilizar esta tabla, pero en caso de que utilizar otras fuentes de datos de otras tablas que yo necesitara, la puedo añadir directamente aquí. Es decir, me podría haber evitado ese join. Lo que pasa es que como ya lo he aprovechado para el equipo de Machine Learning, pues también lo voy a aprovechar para la parte de BI. Así cubro los dos casos de uso. Y a partir de aquí, una vez que ya tengo las fuentes de datos y cuál es la tabla principal, ya puedo definir las distintas jerarquías, que es simplemente seleccionar las columnas que a mí me interesa para hacer esos cuadros de mandos que estabais viendo anteriormente. Una vez que ya tengo definida esta serie de columnas, de jerarquías, también tengo una medida que es la que me pide negocio, que es las ventas, pues qué se vende más y qué se vende menos, y automáticamente ya me crea esta vista analítica. Si yo no tuviera este tipo de herramienta como la que estamos viendo en el día de hoy, yo tendría que construir este SQL que estamos viviendo aquí a día de hoy. Porque otra de las cosas que hace Autónomos es que todos los procesos que genera SQL lo muestra, porque luego incluso lo podríamos llegar a modificar. Pero fijaros el tiempo y el esfuerzo que me está ahorrando la base de Autónomos. Hola Javier, una pregunta apareció justo ahora sobre la posibilidad de integrar esos cuadros de mandos con Apex, lo que estás justamente mostrando ahorita, qué tan fácil es integrarlo con Apex. Sí, se podría hacer sin ningún tipo de problema.
porque eso es una vista que está dentro de Oracle y por lo cual lo simplificaría. De hecho, no solo se puede integrar con Apex, sino que además está pensado para trabajar con cualquier herramienta de BI. Por ejemplo, utilizando la herramienta de Oracle, Oracle Analytics Cloud, se puede hacer de una forma muy sencilla, pero si yo hago aquí un export, fijaros que lo puedo también tanto exportar como Tableau, Power BI, porque son bueno, de las herramientas también muy populares a nivel de BI. Pero si quisiéramos hacer este tipo de consultas, fijaros que este tipo de cuadro de mandos que tenemos aquí, también yo podría obtener el SQL para hacer automáticamente este tipo de consulta de datos. La respuesta es sí, se puede integrar, porque esto al final es un SQL que está generado. De acuerdo, pues hasta aquí hemos cubierto la primera parte, que sería la parte de poder utilizar la parte de BI, ¿no? Es decir, yo quiero exponer este tipo de datos, es decir, hemos preparado el dato, hemos creado esa vista analítica para simplificar que la SQL o los cuadros de mando sean lo más sencillo posible para esos usuarios, que sean tanto en Apex como en herramientas de analíticas, etcétera, sin ningún tipo de problema, porque eso queda almacenado dentro de Oracle como una vista, como su nombre indica. Y la siguiente parte que nos queda es la parte de servir el dato. Una de las cosas que tenemos que hacer es compartir el dato porque tenemos un equipo de Machine Learning que está interesado. En este caso, nosotros podremos utilizar dentro de la base autónoma la parte de la Machine Learning, es decir, tenemos un Jupyter que podemos ejecutar directamente Python, R o SQL directamente con los datos que tenemos aquí. Pero imaginad que hay un otro departamento que prefiere utilizar su propio entorno de Python o prefiere utilizar un entorno de Big Data y prefiere compartir esos datos de una forma más sencilla. En este caso, lo que vamos a utilizar es el data share, es decir, compartir datos. Esta data share lo que está haciendo por debajo es que estamos adaptando el protocolo open source que se llama Delta Sharing. Es un protocolo open source que muchas soluciones en el mercado están utilizando e implementando y está como librería open source para poder trabajar. Y lo que va a hacer es que yo puedo decir cuáles son las tablas que yo quiero compartir y esto me va a generar como un fichero JSON, que es como un token, y cualquier persona que tenga este fichero JSON va a poder consumir esos datos. Por lo tanto, si yo le digo ahora cuáles son las tablas que yo quiero compartir, lo que me va a permitir es decir, oye, para el equipo de Machine Learning, puede automáticamente en Python, por ejemplo, importar esa librería de Delta Sharing y con ese JSON va a automáticamente poder empezar a hacer los algoritmos de Machine Learning, pero con los datos que están almacenados en la base de datos autónoma. Este proceso es muy sencillo porque fijaros que tanto podemos exportar datos, es decir, compartir estos datos para terceros, como el equipo de Machine Learning, pero también los podemos consumir. Es decir, hay clientes que lo están haciendo a la inversa. Yo tengo un resultado de Big Data y yo quiero que lo consuma la base de datos autónoma y que automáticamente yo pueda consultarlos para el cuadro de mando. O yo quiero, por ejemplo, compartir de una base de datos autónoma a otra. Es decir, yo tengo un data warehouse muy grande, pero yo tengo luego un data mart más pequeñito, por ejemplo, para el departamento de marketing, de finanzas, de recursos humanos. Pues todo eso también se puede hacer de una forma muy sencilla para evitar toda la parte de ETL. Por ejemplo, si yo quiero compartir ya directamente ciertos datos, fijaros que ya tengo aquí uno creado para el equipo de Machine Learning, pero yo quiero crear un share nuevo. Aquí le voy a decir, por ejemplo, le voy a identificar como Data for Machine Learning, poner un ejemplo. Puedo decirle que, por ejemplo, que me los versione, es decir, que por ejemplo, cada hora, cada día o cada 5 minutos me vaya publicando los datos en OJT Storage, que es tal como funciona el protocolo, o tenerlos en tiempo real. Aquí ya tengo un OJT Storage, una credencial ya creada para que automáticamente me lo vaya guardando. Y lo único que tengo que hacer es decidir cuántas tablas son las que quiero compartir. Por ejemplo, yo tengo esta tabla de aquí, se llama Customer Sales Analysis, que es la que quiero compartir, y luego decido con quién lo quiero compartir. Y si no, pues automáticamente lo puedo crear. Y con esto ya estaría. Una vez que ya esté creado, vamos a ver aquí, por ejemplo, que yo lo que puedo hacer es, puedo mandar, por ejemplo, un correo electrónico o mandar una URL para que se descarguen ese JSON. Por ejemplo,
para el equipo de Machine Learning le mandaría esta URL que tenemos aquí y le puedo decir, oye, descárgate este JSON, ¿de acuerdo? Que fijaros que ya lo tengo aquí. Y de la misma forma, yo luego podría consumirlo. Es decir, en vez de exportar, quiero consumir, suponiendo que obviamente este caso no tiene mucho sentido porque es la propia base autónoma, pero el proceso exactamente es el mismo. Es decir, yo me quiero suscribir utilizando el protocolo Delta Sharing y directamente desde la parte de descargas le digo, oye, tengo este JSON que me viene de mi Autónomo Data Warehouse principal y automáticamente ya me va a reconocer cuál es este tipo de suscripción que ya tengo y automáticamente me va a reconocer todas las tablas las cuales ya tengo aquí directamente para consumir. Y eso se consume como tablas externas. Fijaros que estamos en la parte de link data, que son tablas externas. Pues yo podría directamente arrastrar y soltar, ¿de acuerdo? Y automáticamente ya me podría crear ese tipo de tabla, ¿de acuerdo? En este caso le he puesto incluso otro nombre, /1, porque esta tabla ya existía porque la habíamos creado con la parte de Data Transforms. Entonces, fijaros que es muy sencillito consumir este tipo de datos. Y un extra ahora, ¿no? Hemos hablado del equipo de BI, los cuales ya le hemos preparado los datos para que lo consuman. Ya hemos visto cómo compartir los datos, por ejemplo, para el equipo de Machine Learning ya categorizados para que puedan ejecutar sus algoritmos. Pero otra de las cosas que yo quiero hacer es crear aplicaciones que también pueda consumir cualquier tipo de departamento, como que sea la parte de marketing, ¿no? Y en este caso, incluso yo podría crear aplicaciones Apex, de acuerdo, que sean fáciles y sencillas, que aprovechen de todas estas ventajas que hemos visto en el día de hoy. Una de las cosas que me gustaría remarcar es que a la hora de crear todo ese tipo de aplicaciones, fijaros que yo tengo aquí un pequeño enchufe, quizás un pequeño, pero es que yo puedo crear servicios REST no solo en base a las tablas, sino en base a código SQL que yo tenga. Es decir, yo puedo crear de una forma muy fácil aplicaciones en Apex o aplicaciones de terceros en los cuales yo integre la IA generativa para servir datos. Porque una de las cosas que yo he hecho al principio es, yo he puesto un código de SQL para descubrir un poco cómo trabajan los datos. Pero claro, un usuario de negocio a lo mejor no es muy útil o no es muy práctico que se conecte a un SQL developer y ejecute código SQL porque a lo mejor no lo va a entender. Lo que yo puedo hacer es crear una aplicación de chat que esté hecha en Apex que me permita hacer exactamente lo mismo. Es decir, sobre la misma base de datos autónoma, ya tengo una aplicación Apex ya creada que sirva de un formato chat en el cual ya puedo hacer las mismas consultas. Por ejemplo, una de las consultas principales que yo lo había hecho antes es cuántos clientes tengo por segmento de cliente. Fijaros que para mostrar cómo funciona, yo no le voy a decir pregunta en la base de datos. Esto va a ser una pregunta directamente a OpenAI, directamente sin saber nada sobre nosotros. Pues te va a dar una serie de mejores prácticas o cómo cree que se lo podría hacer, ¿no? Pero, sin embargo, si volvemos a repetir la misma pregunta, indicándole que le pregunte la base de datos autónoma, en este caso sí va a utilizar la funcionalidad de Select AI para consultar los datos y metadatos que tengo directamente dentro para poder trabajar y hacer este tipo de consulta. Fijaros que esto ya para un usuario de negocio cambia muchísimo. Entonces, fijaros que yo puedo hacer, explorar, es decir, si yo quiero hacer, construir en Apex un report, por ejemplo, o si yo, por ejemplo, quiero que me explique exactamente qué significa esta consulta, es decir, la consulta SQL y cómo la ha generado. Por lo tanto, es muy útil para cualquier tipo de usuario que quiera trabajar con este tipo de datos. Pero otra de las cosas, hablando sobre la IA generativa, es que sabemos que tenemos que tener mucho cuidado con la pregunta que le hagamos. Es decir, este famoso prompt engineer, ¿no? Ingeniero del prompt. Porque dependiendo de lo que yo le diga, me puede dar más o menos de información. Por lo tanto, una de las cosas que a mí me gustaría hacer es decir, oye, cuanto más información yo meta a Select AI, mejor va a ser el resultado que yo pueda dar o el servicio yo pueda dar a mis clientes. Por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es, para ayudar al equipo de marketing, es crear una aplicación como la siguiente que está hecha en Apex, también en la cual lo que vamos a realizar es decir, oye, ¿por qué no vamos a mejorar el prompt con datos que ya tenemos dentro de la propia base de datos para crear algo que sea más inteligente y más óptimo, ¿no? Y fijaros que yo tengo aquí distintas tareas.
que se pueden hacer directamente con la parte de ingeniero de datos. Pero, por ejemplo, una de las que quiero hacer es, yo quiero enviar un correo electrónico basado en una promoción que tengamos. Entonces, en vez de yo escribir el prompt completamente a mano desde cero, lo que yo puedo es optimizarlo. Es decir, yo quiero que la entrada que sea para mi Select AI le esté diciendo cuáles son los datos, es decir, qué es lo que quiero que haga, ¿no? Que me recomiende, por ejemplo, unas películas, etcétera, etcétera. Y además estoy utilizando una consulta SQL para optimizar ese tipo de datos. Es decir, yo podría ya integrar un algoritmo de Machine Learning o de recomendación directamente para que me genere ese tipo de información. Si yo ahora, por ejemplo, fijaros que yo le digo, oye, quiero utilizar el perfil de OpenAI que ya tengo definido, pero puede ser Cohere, Llama, etcétera, y le digo que me genere el prompt, fijaros que ya me está diciendo cuál es la entrada que yo le voy a decir para la inteligencia artificial. Es decir, oye, recomienda las películas, esta es la información del cliente, estas son las últimas películas que he visto, etcétera, etcétera. Y automáticamente yo quiero que me genere una respuesta. Fijaros la potencia, porque esto puede ayudar muchísimo, tanto a optimizar tareas repetitivas como a ayudar al departamento de marketing para crear este tipo de información. Es decir, estoy utilizando la IA generativa, consultando datos que están dentro de la propia base autónoma para generar ese tipo de respuesta y de salida. Y por último, como os he enseñado, también puedo crear servicios REST. Es decir, si yo quiero utilizar servicios que sean externos, es decir, que yo no quiero utilizar, por ejemplo, Apex, yo quiero hacer un desarrollo a medida, pues, por ejemplo, tenemos esta página que es ficticia, que se llama MovieStream, en los cuales, pues simplemente para que veáis que lo que está haciendo al final es una página web que la cual yo, por ejemplo, decir, oye, pues quiero utilizar Cohere, soy un cliente, por ejemplo, porque ya me he logueado, simplemente para que veáis que la respuesta es completamente diferente, y automáticamente me va a decir esta página web que he creado, oye, estas son las últimas películas que has visto, te está generando la recomendación automáticamente. Hay que tener en cuenta que esta es una página web que está guardada en un object storage, pues obviamente va a tardar un poquito más en procesarla, pero fijaros que me está dando una recomendación que es, por ejemplo, para ver Peter Pan o el Capitán Garfio, ¿no? Esa es automáticamente esta recomendación. Y además, como estoy aprovechando la capacidad de la base de datos convergente para analizar datos, yo puedo utilizar en base a la posición donde está el cliente la base de datos espacial para decir, oye, hay una pizzería muy cerca tuya y por ser socio de nuestra empresa, tenemos una oferta especial para que consumas con un descuento una pizza que está en tu área. Y automáticamente te puede buscar cuál es la más cercana para que automáticamente puedas pedirla y utilizar ese descuento que está proporcionado para que finalmente puedas comprar ese tipo de pizza. Entonces, fijaros aquí que estamos combinando distintos elementos, que sería la geoespacial, datos de clientes, recomendación y la parte de IA generativa que nos está dando este tipo de información. Por lo cual es muy potente. Pues hasta aquí simplemente esta ha sido la sesión de hoy. Simplemente para resumir, lo que hemos visto es la parte de cómo cargar datos de una forma sencilla, cómo transformar el dato y lo último, cómo servirlo no tanto para los departamentos internos, como podría ser de Machine Learning o de negocio, sino también otros departamentos en los cuales se pueden crear aplicaciones departamentales con Apex de una forma muy sencilla y fácil y eficiente. Y hasta aquí la sesión. No sé si ha habido algún tipo de pregunta extra, alguna curiosidad que se haya quedado sin resolver. Muchas gracias. Sí, ha estado muy, muy bien. Tenemos bastantes preguntas interesantes. Gente queriendo saber un poco más sobre el volumen de datos que es soportado y cosas así. Y bueno, ahí están. Ahí puedes ver las preguntas que ya te las están preguntando, Javier, y puedes responderlas si quieres ahí. Sí, aquí veo con una abierta que se está disponible la demo la demo de sí, eso está disponible en Live Labs para poder consultar este tipo de datos. Es decir, si alguien quiere reutilizar este tipo de demostración que he hecho hoy, está de distintos live labs con distintos escenarios para poder optimizarlo todo.
A ver, ¿qué productos se utilizan para asegurar que la información que se está compartiendo, qué herramientas se pueden utilizar para tener trazabilidad de quién Ujú. está consumiendo los datos del Autonomous? Sí, aquí obviamente hay distintas formas de, obviamente depende de cómo se estén compartiendo, consumiendo los datos. Por ejemplo, una de las herramientas que no hemos cubierto hoy es el catálogo de datos. Es decir, nosotros podemos ver fácilmente en el catálogo de datos de dónde se están cargando los datos, incluso esa vista analítica que hemos creado, de qué tablas se han creado. Es decir, yo puedo tener ese cierto de trazabilidad. O, por ejemplo, si yo estoy utilizando la parte del data sharing, lo he mostrado muy rápidamente, pero tenemos una ventana principal para ver cuáles son los usuarios que lo están consumiendo. Tenemos un dashboard que nos ayuda a consumir esos datos y también se pueden consultar vía SQL por si se quiere tener cierta información extra. Por lo tanto, en todo momento se puede tener trazabilidad de cómo se consumen los datos. Obviamente depende de cómo se consuman o se exportan ese tipo de datos. Listo. Y en realidad sobre la parte del data sharing también hubo una pregunta de cuál era la diferencia entre data sharing y de simplemente hacer el export, ¿no? Y exportar La, datos. sí. La diferencia es que se puede consumir esos datos de una forma más fácil. Es decir, porque una vez que tú las exportas, luego probablemente tienes que moverlos. Es decir, ¿cómo vas a consumir ese tipo de datos? La ventaja es que es más eficiente, tanto a la hora de consumirlos, porque yo mover ese JSON para que se consuman esos datos de una forma sencilla. Y luego, aparte, también estoy evitando la duplicidad de datos. Porque si ya tengo los datos en una base autónoma, luego aparte, si lo tengo que importar, lo tengo dos veces. Y luego está la problemática de decir, oye, y es que resulta que he hecho un update que se me había olvidado o he hecho una consolidación esta semana. Tienes que volver a hacer el export para luego volver a consumir los datos. Entonces, esa flexibilidad de no estar pendiente de hacer ese export continuo para consumir los datos tal cual se está modificando, pues hace que se gana agilidad. Perfecto. Y sí, y agregando un detalle también importante que de repente es interesante, que es cuando haces el data sharing, la CPU que va a ser consumida para correr el query no es más la tuya, ¿no? Entonces, de tu Autonomous, tú haces un data sharing y esos datos están ahí disponibles para la otra herramienta. La otra herramienta es la que va a sacar esos datos de ahí y ahí ella va a gastar, digamos, los créditos, lo que sea, ¿verdad? Para hacer el cómputo. Entonces, tienes la ventaja de tú no estar gastando, digamos, de tu Autonomous Database, no estar gastando ningún crédito tú por tener ese data sharing disponible para otra herramienta. Correcto. Ok. Alguien preguntando Sí, sobre... es open source. Sí, el protocolo se llama Delta Sharing. Ok. Bueno, vamos a seguir con las preguntas y respuestas. A ver, ¿qué más? ¿Qué otros recursos se usan? VMs, storage. Me imagino que la Para, pregunta es sobre el data sharing, ¿no? imagino que será la parte del data sharing, sí. En ese caso, si centramos la respuesta en la parte del delta sharing, eh, lo que hace es que el delta sharing va a exportar los datos en Parquet a la Object Storage. Ya automáticamente, por ejemplo, si hay cambios, va automáticamente a enviar esos cambios incrementales o en tiempo real directamente en formato Parquet al Autonomous. ¿Se habéis dado cuenta que he comentado muy rápidamente, a la hora de consumir con el JSON, lo que hacía era, nos llevaba a la parte de link data, es decir, crear ese tipo de tablas externas. Y como bien comentaba Marcos, a la hora de hacer una tabla externa, la base de datos de destino o el recurso de destino, porque puede ser algo que no sea base autónoma, es la que va a consumir esos CPU a la hora de hacer la lectura. Por lo tanto, los únicos recursos que van a consumir en la base autónoma sería esa CPU inicial para hacer ese tipo de exportación, pero luego ya simplemente será un recurso a priori pequeño, ya que serán solo los datos incrementales, obviamente también depende de cómo se configure, para hacer ese tipo de exportación. Perfecto. Si queremos armar una base de datos muy grande, el orden de varios petabytes, se puede hacer para que la performance de datos externos sea parecida a los datos que estén en el flash del Autonomous. Esto siempre hay que tener en cuenta que los datos que sean externos
siempre van a tener un rendimiento inferior al cuando están internos. Hay que tener en cuenta que, aunque desde Oracle os recomiendo otras sesiones que ha hecho, por ejemplo, Alexei sobre toda esta parte, pues se ha hecho desde Oracle una optimización muy grande, un trabajo excelente para, por ejemplo, trabajar con datos Parquet para que son lo más eficiente posible. Esto se lleva haciendo durante muchísimos años. Dicho esto, aunque la integración, la lectura de datos Parquet sea buena, obviamente, si están dentro de la pasta autónoma, siempre van a ser más rápidos, ya que podemos utilizar toda la potencia de Autonomous, pues, por ejemplo, como el Smart Scan del Exadata, todo lo que hay por debajo. Por lo tanto, siempre va a ser un poquito peor cuando son externos. Lo ideal es decir, si yo miro por el rendimiento y tengo un SLA, por ejemplo, de consumir los datos rápidamente, debería ser dentro de la base autónoma. Sí, y agregando que en realidad hoy en día por el precio también es lo mismo. Entonces, cuando estás usando la última capacidad de Autonomous Database, el precio es el mismo del storage que el object storage, ¿no? Entonces, incluso no tiene sentido mantener unos datos grandísimos en object storage si realmente lo vas a utilizar con el Autonomous para leerlos, ¿no? Entonces, directamente los puedes tirar para adentro, ¿verdad? Claro, correcto. Perfecto. Bueno, a otra persona agradeciendo que quiere más sesiones como esta. Sí, tendremos otras. Muchas gracias. Otro, ¿qué limitaciones en tamaño de autónomos? Ahí creo que ahora hay un soft limit, es decir, a priori creo que son hasta 500 terabytes, si no me falla la memoria, que se podrían ampliar. Es decir, hay bastante requisito. Sí, entonces cualquier cosa, Néstor, te digo, mira, en general cuando hemos trabajado con clientes especiales que necesitan de mucha máquina, mucha CPU, cosas así, puedes hablar directamente con nosotros, nos contacta y trabajamos contigo y con tu cliente para la necesidad que él tenga. Entonces no hay, digamos, no tenemos ningún problema en ese tipo, ¿no? En ese sentido. Tenemos clientes que tienen en el momento como 12,000 databases, 12,000 autónomos databases corriendo, un cliente solo, y tenemos otros clientes que tienen volúmenes de datos bastante grandes, ¿no? En petabytes. Entonces, son cosas que son más flexibles, claro, cuando tienes algo bastante grande, ¿no? Y especial. Otra, ¿cómo se usa? Cuando se usa el Select AI, el resultado se almacena en cache. Aquí el resultado, esto funciona igual que una base de datos Oracle. Es decir, lo único que hace Select AI es recojo los metadatos, se lo envío al proveedor, en este caso pues sería, por ejemplo, OpenAI durante la demo, puede ser Cohere, etcétera, y me devuelve la SQL que se ejecuta dentro de la propia base de datos Oracle. Es decir, si esa SQL se ejecuta pues, frecuentemente, pues se guardará en caché sin ningún tipo de problema. Ya, listo. Excelente. Muy bien. Entonces, bueno, voy a dejar la sesión todavía andando. Hay otros pedidos de preguntas. Javier. Sí, Sí, sobre puedes. la seguridad, lo que Oracle siempre va a enviar son los metadatos de las tablas, nunca los datos, excepto la opción de narrar. Esa opción de narrar sí envía los datos para que te pongan ese tipo de texto bonito. ¿De acuerdo? Pero obviamente ya toda la parte de LLM pues, ha avanzado mucho. Se puede tener tu propio clúster LLM privado, como puede ser el servicio de IA generativa dentro de Oracle, con tu propio clúster, etcétera. Por lo tanto, ya digamos que la seguridad ya se ha quedado un poco, ya hay más fiabilidad, ¿no? A la hora de la seguridad. Pero exactamente cómo funciona Select AI, solo envía metadatos, excepto que utilices la parte de narrate porque te lo tiene que narrar o contar y tiene que entender los datos. Exactamente. Muchas gracias. Estoy poniendo entonces los links, de nuevo los enlaces en chat. Y pueden seguir haciendo preguntas. Estamos acá. Entonces, como quieran. La idea entonces para nosotros es cuando vuelvan a este link, al sitio que ven ahí arriba, del Autonomous Database Learning Lounge, ahí es donde van a estar las grabaciones, van a encontrar las próximas sesiones
y los enlaces, digamos, que compartí hoy, los enlaces principales, ¿verdad? La intención es hacer otras sesiones en español y seguir haciendo sesiones en español. También abriré sesiones en portugués para mis amigos de Brasil y Portugal. Y bueno, eso es. Espero que les haya gustado. Vamos a dejar la parte de preguntas abiertas. Entonces todavía, si quieren seguir haciendo sus preguntas, hágalas nomás, no hay problema. Yo voy a poner nada más que en este momento una música para el final de la sesión. Y bueno, de nuevo, gracias, muchas gracias por juntarse a nosotros. Gracias, Javier, por la presentación. Y eso es. Entonces terminaremos y voy a dejar abierto todavía esperando que la gente pueda hacer otras preguntas. Muchas gracias, Marcos. Ok, Y a todos los que gracias. os habéis unido. Muchas gracias.